Hola, bienvenidos a un día más de Of Calvin Talks. Le quiero dar las gracias a cada una de las personas que están viendo este video. Primero que todo, le quiero agradecer a Dios y a cada una de las personas que han seguido viendo los videos y le han dado like y han compartido. Este video se lo debía a todos, ya que yo puse en mi historia días atrás que iba a responder preguntas acerca que me preguntaran preguntas y le iba yo a responder. Y ya anoté unas cuantas preguntas que me llamaron la atención y que fueron las que honestamente se pueden contestar aquí en este programa que viene siendo para todos ustedes de emprendimiento, de enseñamiento, para edificar su corazón y todo eso, ¿verdad? Una de las preguntas que me llamó mucho la atención fue que dice que no más bien una pregunta, pero más bien un tema de hablar, que dice, háblanos de tu cambio, ¿cómo te diste cuenta? By the way, te admiro mucho, gracias. Honestamente significa todo para mí, pero quiero dejar claro que toda la gloria es de Dios, todo eso es gracias a Dios, todo mi cambio, todo literalmente es gracias a Dios, ya que Él fue el que permitió, Él fue el que ha escogido entre sus hijos y Él es el que ha puesto su mano a través de su Espíritu Santo y todo eso, ¿no? Primero que todo, ¿cómo yo me di cuenta de mi cambio? Honestamente, cuando yo comencé a orar y todo eso, cuando yo comencé a buscar de Dios, yo sentí la necesidad de cambiar todo, porque al momento de que yo llegué donde Él para buscar y cambiar todo fue porque necesitaba un cambio en mi vida. Yo anhelaba un cambio, yo tenía tiempo ya que me sentía que vivía el mismo día una y otra vez, creo que ya lo mencioné, pero al momento donde ya una de las palabras de Dios tocó mi corazón, automáticamente yo decidí que ya quería hacer un esfuerzo, ya tomé la decisión de ya no seguir la vida que estaba llevando y cambiar todas esas cosas, ¿no? Y en ese momento ya comenzó a haber un cambio en mí. Obviamente se tenía que perfeccionar a través del tiempo, a través de la palabra y a través de los días que vayan pasando, ¿no? Y también como más voy aprendiendo a través del Señor, todo eso va cambiando y todo eso va mejorando. ¿Cómo me di cuenta? A veces uno mismo ni se da cuenta, simplemente las personas a tu alrededor te ven diferente, actúas diferente y ahí ya tú te lo empiezas a creer un poquito, porque al principio honestamente es un poco de que si uno viene diría que si uno viene de un estilo de vida donde uno no confía mucho en uno, como uno no cree que uno puede ser capaz de hacer algo de una manera, pero uno lo hace y Dios te ayuda a que cumplas ese propósito, ya las personas lo ven más que tú. Y ya me lo empiezo a creer y ya veo que sí es verdad y ya honestamente ya siento que todo tuvo un sentido y que como que todo está cayendo en su lugar y durante el tiempo, a través de los días y todo eso. Y honestamente el cambio ha sido muy bueno, el cambio ha sido completamente cambió mi vida, el cambio literalmente me enfocó en las cosas que yo quería hacer, en mis ideas, en vez de estancarme en el tiempo y no avanzar como ya estaba antes, que me sentía estancado, viviendo el mismo día una y otra vez, que era lo que yo anhelaba, mi alma anhelaba ese cambio. Y cuando dice, automáticamente el Espíritu Santo entra a nuestra vida, a nuestro corazón y nos toca, ya Él obra en uno, ya no es uno que obra en sí, en su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo inconscientemente ya toma control de tu cuerpo. Si uno lo deja, obviamente, uno tiene que tomar la decisión. Pero hace las cosas y ya algo que yo no hacía era leer. Yo nunca me gustaba leer o comenzaba a leer, pero nunca terminaba. Pero gracias a Dios y gracias a su Espíritu Santo, yo me di cuenta de algo que cambió fue que yo leí un libro completo. Yo nunca había leído un libro y leí un libro completo por primera vez, que fue Restauradores de Vida. Ese libro lo recomiendo bastante, me ayudó bastante, me cambió completamente la vida, literalmente lo puedo decir. Y eso fue lo que pasó. Eh, Otra pregunta que me llamó mucho la atención fue, ¿te alejarías de tus amistades corruptas? Yo diría que más que alejarse de las amistades corruptas, eh, no lo llamaría el caso, porque yo siento que si son amistades de verdad, tú tienes que dar un motivo o tienes que
o tienes más o menos que dar una explicación de vez en cuando, ¿no? Aunque no es adecuado porque ya Dios te enseña que hay veces que es mejor alejar las cosas que no son de que no te llevan a hacer algo bien para no caer en pecado y para no y para no dañar las costumbres que ya estás aprendiendo. Como cristiano no puedo yo alejarme de las personas que necesitan mi ayuda, ya que yo tengo que ser la persona que dé ayuda, que esté ahí para esas personas que necesitan la ayuda de Dios y que para llevar las buenas nuevas a las personas. Pero ¿qué pasa? Que a veces Dios te pasa por procesos que uno no entiende, que uno quizás dice, ¿por qué me está pasando todo eso a mí? Eh, Cuando yo le dije a Dios, cuando yo el primer día que yo oré de corazón, de que lloré bastante y todo eso, yo le dije a Dios, llévate lo que no sea de parte tuya, Señor, y llévate todo de mí que no sea de acorde a ti. Y resulta que Él me dejó, Él y yo solamente, Dios y yo. Él me dejó a mí by myself, solo así, sin, alejó muchas personas que yo en algún momento quizás pensé que no se iban a alejar, pero son parte del proceso. Ya yo iba aprendiendo y todo eso que Dios permite que todo eso pase, ¿no? Para uno poder crecer y uno depender solamente de Él. Y para dañar esos hábitos de antes que quizás teníamos que arreglar, que no sabíamos que estaban ahí, pero que al final del día sí estaban ahí y tenemos que arreglar, teníamos que arreglar, tenemos que arreglar como persona. Cada día tenemos que mejorar y arreglar algo interior para poder crecer espiritualmente. Y yo diría que voy a responder también a la pregunta con un pasaje de la Biblia que en 1 Corintios 15, verso 33 dice, no erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Y honestamente eso tiene la mayor razón, porque aunque uno esté cerca de personas, a veces cuando uno es nuevo en eso, uno quizás es débil en la carne y quizás por querer pertenecer, a veces alguien está hablando de un tema y aunque tú no estás supuesto a hablar del tema, tú das tu opinión inconscientemente, consciente, culpable o no culpable, pero hablas y al final del día metes la pata, la cual quizás es algo que quieres arreglar y vuelves a caer en lo mismo. So, es mejor a veces uno tomar un paso a un lado para no caer en esas cosas y no dañar las costumbres que ya el Espíritu Santo y Dios están obrando en uno. Pero también, personalmente, yo diría que a las personas cercanas a mí, que ya quizás no me junte o ya no esté siempre con esas personas, yo tomé mi tiempo y espacio, que aunque fue un poquito difícil para mí, yo les dije a esas personas el por qué yo me estaba alejando, qué es lo que estaba buscando en mi vida y cómo mi propósito cambió, cómo Dios tocó mi vida y todo eso. No quiere decir que yo me voy a alejar de esas personas, porque al final del día, cada una de esas personas, de esas amistades, necesitan mi ayuda y yo estoy aquí para cada uno de ellos. Yo a veces trato de tomarme el tiempo para escribir o lo que sea y no, quizás no te responden y eso es, yo entiendo que es parte de Dios y que todo pasa por una razón y que Dios tiene el control de cada una de esas personas y yo estoy aquí siempre y yo voy a estar para aquí normalmente, ¿no? No me voy a ningún lado. Y más que todo, más que me alejaría, yo diría que el mismo Dios te aleja de las cosas que no son de Él. Eh, Otra pregunta que me hizo fue cómo fortalecer mi fe o tu fe. Yo diría que la fe viene por el oír. La fe viene a través de los sentidos, igual que vienen las tentaciones. Pero la fe, yo siento que tú tienes que tener una conexión sumamente importante con Dios. Tienes que buscar de Dios para entender primeramente qué es la fe, quién es Dios, en quién estamos confiando. Y quizás muchas personas no entienden en quién están confiando y qué es lo que es Dios. Pero Dios es amor, Dios es lo más hermoso, Dios es esa persona que no te juzga, Dios siempre está para nosotros, no importa qué mal le hagamos a Él, Él siempre está para hacernos el bien y eso es ese es el legado que Él tiene para cada uno de nosotros, que es hacer el bien, que es dar amor y ser amables con las personas. Y aparte de eso, fortalecer la fe conlleva en tu creer 100% en que ese Dios que te salvó, ese Dios que hace milagros, ese Dios que mueve montañas, ese mismo Dios es tu Dios, que es mi Dios,
Y en ese es que tenemos que confiar, que para Él no hay nada imposible, que Él, si tiene que mover cielo y tierra para hacer algo, Él lo va a hacer si eso está en su tiempo y está en tu propósito para que Él lo haga. Porque muchas veces las personas dicen que Dios quizás no existe porque porque no, o que no confía mucho en Dios porque Dios no le complace los caprichos que quieren hacer. Y esa es la cosa, que a veces uno con caprichos que tiene, con los caprichos que uno tiene a veces, cree que Dios se lo va a cumplir y Dios no cumple caprichos. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia y Él no va a hacer algo que no esté escrito bajo su letra y que no sea lo que te convenga a ti y al tiempo que te convenga. Quizás tú le pides algo a Dios ahora y te lo da tiempo después, pero ¿qué pasa? Que estaba escrito para que te pase tiempo después, no ahora. Porque para a veces uno tiene que pasar procesos para uno poder crecer espiritualmente y uno se va dando cuenta que quizás le pedíamos algo a Dios, lo cual no estábamos preparados para. Y para fortalecer la fe, eh, leer su palabra. Eh, Otra pregunta que dice aquí realmente es el poder de las escrituras. Y voy a hacer las dos preguntas a la vez. Porque es que leer la palabra de Dios viene siendo Dios hablándonos a nosotros. Porque la palabra de Dios es una palabra viva. Las palabras vivas de Dios que nunca pasan nunca se vencen, porque esas palabras hoy las puedes leer y te da y gracias a través del Espíritu Santo, te da un entendimiento que puede ser para un problema que estamos pasando hoy en día o algo que puede suceder, pero otro día la puedes leer, la misma frase, la misma cosa, y vas a tener otro entendimiento completamente diferente. Ese es el poder de las palabras vivas y ese es el poder de Dios. Por eso es que lo más importante para tú como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, leer su palabra y poder creer y tener la suficientemente fe de que todo eso que está escrito son verdaderas, son palabras vivas y son palabras que Dios nos ha mandado y nos da a cada uno de nosotros. Y obviamente, ¿qué es un cristiano sin oración? La oración es la clave más importante de todo el éxito de uno, ya que la oración te mantiene firme, te mantiene estable, porque básicamente es una conversación de dos. Alguien tiene que hablar y alguien tiene que responder, y viceversa. Y a veces, como te dicen, ¿cómo escucho la voz de Dios? La voz de Dios puede ser en la escritura. Dios habla a través de su escritura, a través de sus palabras, porque son palabras vivas y también habla incluso en tu propio inconsciente. Muchas veces cuando uno quiere hacer algo y automáticamente te llega una idea o te llega como una respuesta que tú ni siquiera estabas pensando, es Dios, es el Espíritu Santo. Y uno tiene que aprender a diferenciar las cosas, pero para todo esto, uno tiene que aprender a tomar, como a sacar un poquito el pie de lo que vemos, de la realidad que estamos, y vivir un poquito más en fe. Vivimos por Vivimos por fe, no por vista. Solo que vemos no puede afectar la fe que tenemos. Eso es algo importante y eso es una de las cosas que más problemas causa a cada uno de nosotros, porque es muy difícil como nuevo creyente, como personas que estamos viviendo el día a día así, en este mundo real, es muy difícil a veces uno poder concentrarse simplemente vivir por fe, porque a veces los problemas son demasiados físicos que quieren acabar con nosotros. Pero cuando Dios te da suficientemente fe para confiar en Él, la respuesta, Él te da la salida a través de sus escrituras, a través de sus palabras. Dios habla a través de sus palabras y Él nos da la salida, porque Dios algo que tiene es que si nos pone una prueba, Él nos da la salida, pero hasta que no busquemos la salida, hasta que no encontremos la salida, no vamos a salir de la prueba, porque tenemos algo que aprender de cada cosa que Él nos pone a pasar. Y eso es lo más bonito que tiene Dios, que es que eh, Él es vivo, Él se mueve entre nosotros, Él hace tantas cosas que para uno no tiene sentido. Y es que llega un punto en la vida que todo tiene sentido y que todo fluye y que tú te das cuenta que todo pasa por una razón específica. ¿Cómo puedo ayudar? Otra pregunta, perdón, que dice es ¿cómo puede ayudarme el evangelio a superar los desafíos que estoy afrontando? Esta es una pregunta bastante interesante y me encanta mucho, ya que
Muchas personas tienen un concepto tan erróneo del evangelio del cristiano, más que todo. Yo me sorprendo cada día más cómo es que la persona puede juzgarte simplemente porque creen, porque tienen una idea que quizás se dejan llevar o ven algo por una persona que no es cristiana y que solamente defiende una religión. Yo no soy quien para juzgar nadie, ninguna religión ni nada, y porque Dios no juzga a nadie, porque al final del día, cuando acabemos este mundo, cuando Dios venga por nosotros, ya cada uno rendirá sus cuentas personales con Dios. Pero es como tan frustrante a veces poder aguantar las opiniones de las personas que creen que ya tú fuiste a esa iglesia, te están lavando la mente, te está pasando esto y lo otro, ya esto y lo otro. ¿Por qué? Porque vivir bajo la palabra de Dios te cambia tanto que las personas no pueden creer que de una persona puede salir algo tan bien. Y yo creo que esa es la realidad. Y es que muchas personas tienen tanto miedo de poder hacer algo por ello, como tomar una decisión tan drástica en su vida, que creen que no pueden dejar su carne o sus deseos, o sus deseos de la carne para vivir una vida ante Dios. Y es que piensa usted, si Dios viene hoy, ¿está listo para irse con Dios? Es la pregunta. ¿Está listo para ser juzgado por Dios? Porque aquí estamos de paseo, como vuelvo y digo, aquí estamos de paseo. La eternidad viene cuando nos vayamos de este mundo, cuando nuestra alma va a descansar por siempre. Piensa dónde usted quiere estar para siempre. ¿Cree que usted que las cosas que pasan, que uno hace hoy en día, las decisiones, las decisiones que uno hace fuera de ira, todas esas cosas que no conllevan al final del día a nada bueno, es como que se contradicen y las personas quieren todo lo bueno, pero no quieren hacer ni actuar ni vivir bajo la voluntad de Dios, que lo que te va a traer son buenas acciones y buenas decisiones a tu vida. ¿Por qué no buscar a Dios primeramente para tomar una acción buena en vez de, en vez de quejarse cada vez que pasa algo malo? Porque nos quejamos y buscamos culpables cuando el culpable al final del día es uno mismo, por no creer suficientemente en Dios y no buscar la palabra de Dios. Y yo siento que como me ayudó a mí el Evangelio a separar los desafíos de la vida y que estoy afrontando es que yo aprendí que Dios no te pone un desafío sin antes prepararte para la prueba, porque Dios prepara antes de la prueba. Lo que pasa es que si vivimos en la carne no nos damos cuenta lo que Dios hace para prepararnos. Y si no nos damos cuenta lo que Dios hace, entonces no estamos listos para la prueba. La oración, leer la palabra y la oración es fortaleza, eso es como las armas que uno tiene para prepararse. Cuando llegue la batalla, estamos preparados para pelear, estamos preparados para la batalla, porque ya no nos vamos a dejar morir por esas cosas, porque ya Dios, conocemos suficientemente a Dios, confiamos suficientemente en Dios para decir que eso no me va a matar, porque si Dios me puso a la prueba, Dios va a proveer, Dios va a sacar, a hacer una salida, Dios va a hacer una salida donde no la hay. Eso viene siendo el caso de enfermedad, casos de economía, casos de frustraciones, depresiones, porque Dios es un Dios de milagros. Dios es tan hermoso que muchas personas lo único que necesitan en su vida para arreglarla es a Dios, pero quieren buscar ciencia y quieren buscar su propio conocimiento para sacarse de algo que quizás ellos no tienen el poder para salir de eso por su propia cuenta. Pero como humanos a veces creemos que tenemos el control de todo y que por nuestra propia sabiduría podemos actuar o podemos tomar una decisión buena. Pero ¿qué pasa? La sabiduría y la inteligencia la da Dios. Tú le pides a Dios sabiduría e inteligencia y Él te la va a dar. Pero ¿qué pasa? También otra cosa es que tú tienes que estar conectado con Él a través del Espíritu, porque el Espíritu es lo que se comunica con Dios, el Espíritu es lo que Dios ve. Yo le pido a Dios que si estoy hablando algo muy fuera de contexto, muy fuerte, que me perdone, pero ese es mi conocimiento acerca acerca de estos temas, porque es que a veces yo me frustro porque las personas tienen como algo en su mente muy fuera de la realidad. Y uno, como te digo, no es nadie, no puede obligar a nadie, pero el consejo es que busquen de Dios, porque es que Dios te da la respuesta a las preguntas que tú tienes. Dios
te llenan los vacíos interiores que quizás no tienes. A mí ya me sanó varios traumas de pequeño que tenía, que lo voy a hablar en otro video, pero son cosas que yo quizás por mi propia cuenta jamás lo hubiera podido hacer, ya que tenía que dejar mi ego, tenía que bajar mi ego, tenía que dejar que mi ego bajara para yo poder tener esos tipos de pláticas y de conversaciones, que si no hubiera sido por el Espíritu Santo ni por Dios, yo jamás en mi sano juicio o bajo mi propia sabiduría lo hubiera podido hacer. Son cosas que a veces uno no dice, wow, lo que Dios hace, y es que Dios actúa de manera inconsciente a veces para uno mismo, porque a veces uno hace las acciones y no se da cuenta hasta que después que la hace, Dios pone palabras en nuestra boca para decir en momentos específicos, porque el Espíritu Santo actúa en momentos así. Dios, como te vuelvo y te digo, es lo mejor que me ha pasado en la vida y no lo cambiaría por nada ni nadie. Y voy a seguir buscando y que sea lo que Dios quiera. Y yo sé que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre, porque si estás escuchando esto, si estás aquí, es porque te interesa el contenido de Dios, no porque tú no quieres escuchar de Dios, porque me imagino que si estás aquí es porque quieres saber más. Y yo espero que si quieres saber más, no tengas miedo, no tengas miedo, porque nadie, no estamos aquí para juzgar a nadie. Aquí todos somos aprendices de Dios, todos tenemos algo que crecer, que aprender y que mejorar, porque aquí nadie es perfecto. No crean que porque una gente es cristiana es perfecto, porque es que nadie es perfecto. Simplemente estamos aquí para mejorar con cada error que hacemos, para no cometer el mismo error y seguir mejorando cada día más. Y en vez de volver para atrás, movernos adelante, para el frente. Y no quedarnos estancados en el pasado y estancados en cosas que no tienen sentido. Tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que buscar de Dios para nosotros poder avanzar, vivir, crecer y para cumplir nuestro propósito, porque Dios lo que quiere es que cumplamos nuestro propósito en la vida. Y el mundo está hecho para distraernos de cumplir ese propósito, porque el principado de este mundo es Satanás. Y cuando las personas dejen de entender que vivimos muchas personas viven literalmente distraídos del mundo, distraídos de la realidad. Y cuando pasan cosas, preguntan que por qué pasó. Y es porque están distraídos de la realidad. Y Dios te da disciplina y Dios te da motivo para vivir, Dios te da ideas para tu crear, y Dios provee para cada una de esas ideas, Dios provee para cada una de esas cosas, porque si son de Dios, Él va a prosperar y Él va a meter su mano para que todo fluya. Y si Dios te hizo una promesa, Dios la va a cumplir. Creo que me salió un poco de contexto del video, de lo que estaba supuesto a hacer, de responder la pregunta, pero ya las preguntas se acabaron ahí, eran todas las preguntas que iba a responder. Eh, Gracias a Dios por darme la capacidad, diría que para poder responder esas preguntas lo mejor que pude y espero que pudieran aprender algo nuevo, algo diferente y que pudiera responder las preguntas específicas que preguntaron. Pero hay muchas cosas que aprender de Dios, hay tantas cosas que todavía sigo aprendiendo, pero es que, como digo, Dios es lo mejor que hay, como Dios nada hay, porque Él es el Shaddai, Él es el Rey, Él es el Omnipotente, Él es nuestro Salvador, Él fue quien salvó, Él fue que Jesús dio la vida para nosotros poder ser libres, pero depende de nosotros, es una decisión de nosotros. Dios dio su Hijo para que nosotros fuéramos liberados, para que fuéramos salvados de nuestros pecados, que todos los días pecamos, pero gracias a eso todos los días tenemos salvación. Piensa solamente en eso que todos los días pecamos y aún así Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. ¿Qué tan agradecidos podemos ser de cumplir una vida lo más que podamos bajo sus mandamientos, bajo sus reglas? ¿Qué tan difícil es? Porque te quita el estrés, te quita el sobrepensar, te quita todas las cosas malas que la carne le puede causar.
las preocupaciones, Él las quita todas. Él te ayuda a ti a proveer, Él te ayuda a ti a tener paz en medio de la guerra, que es lo que muchas personas necesitan, y te ayuda a mantenerte fuerte, porque estás construido bajo la roca. Eso es lo que te da la Santa Biblia, eso es lo que te da Dios, ese es el legado de Jesucristo, vivir bajo la roca, bajo su manto, bajo su vida, que vivamos bajo su amor más que todo y que podamos disfrutar y hacerle alabanza a Él, porque Él es el único digno de alabar. Y hasta que no entendamos eso, el mundo va a seguir como está. Pero gracias a Dios que Él prometió volver por nosotros y su iglesia y queremos buscar y salvar las más vidas que podamos. En fin, Dios es lo mejor que puede haber pasado. Muchas gracias a cada una de las personas por ver este video. Perdóname que ya lo corté así, pero fue que me interrumpieron el video y no pude seguir. Muchas gracias a cada una de las personas que están pendientes y muchas gracias por ver el video hasta ese punto. Espero que sea de edificación, que pudieran aprender algo nuevo y recuerda que Dios viene y Dios es vivo. Busquen de Él, busquen de Dios, confíen y más que todo, sean sinceros de corazón, sean sinceros con Él, búsquenlo en oración. Gracias a cada una de las personas. Bendiciones.